precisamente sobre este tema. Nos encontramos con el director de Semana Económica, el periodista David Reyes. Gracias, David, por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias, Marisol. Bien, no lo escucho acá en estudios, a ver si pueden arreglar el sonido. Bien, David, no te escucho, pero te quiero preguntar. Esta última nota que hemos visto grafican la preocupación del liderazgo del presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Porque han pasado 90 días y continúa cayendo en contradicciones y no se define el rumbo de su administración. Sí, el problema, Marisol, es que recae en algunos temas recurrentes que desde el inicio del gobierno han causado una preocupación mayúscula en el empresariado y en los inversionistas, que son la Asamblea Constituyente y, más recientemente, la posibilidad de estatizar algunos mercados, ¿no? Empezando por el gas. Porque Alfredo Torres lo mencionaba, el problema es que no solo sería el gas, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si mañana se la emprende, por ejemplo, con otro mercado. Y naturalmente, pues, ¿quién en su sano juicio, si tiene un dinero para invertir en el país, lo va a hacer en estas circunstancias, cuando no sabe si es que en su momento le tocará el mercado en el que está invirtiendo? Eso no te da ninguna garantía, ¿no? Y claro, uno pensaría, oye, el problema era Bellido. Bueno, Bellido se fue, Mirta Vázquez entró, en teoría se calmaron un poco las aguas, vimos una reacción en el dólar, vimos en el mercado que de pronto recuperaba un poquito la confianza, pero hoy, esta semana, quien ha puesto nuevamente el discurso de estatizar es el propio Castillo. Así o sea, es. alguien se le para los pies. Totalmente. Bien, sí, precisamente sobre eso, ¿no, David? Porque había de alguna manera que este cambio de premier diera otras señales, ¿no es cierto? Diera otras señales, otro rumbo, un norte más claro, pero esto al parecer no ha cambiado y ahora es el mismo presidente, que lo hemos escuchado en las últimas declaraciones que ha tenido, pues que él mismo hace estas declaraciones que preocupan y preocupan muchísimo, ¿no? Como el tema ese de nacionalizar, estatizar Camisea. Sí, y bueno, y tienen que salir algunos ministros nuevamente a enmendarle la plana o a aclarar o a traducir, ¿no? Así es. Mirta Vázquez hacía casi una pirueta verbal para hacer calzar un concepto como estatizar en realidad masificar, ¿no? El gas, ¿no? Bueno, vamos, hacía su mejor esfuerzo y se valora, porque hay algunos cuadros que de pronto, como ella, dicen, están intentando calmar las aguas, están intentando tranquilizar al mercado, pero es el propio presidente Castillo el que no los deja. Entonces, mientras eso ocurra, no se trata aquí, yo creo que es importante también decirlo, de que un gobierno sea de izquierda o sea de derecha. Este gobierno es de izquierda y puede plantear políticas en ese sentido. Uno puede no estar de acuerdo con el señor Franke ayer con los anuncios de tributarios, que potencialmente podrían ser aprobados vía facultades legislativas, pero se entiende que hay un trabajo técnico. En cambio, por supuesto, en otras carteras no lo hay en lo más mínimo, tiene gente incapacitada en las posiciones. Yo insisto en que el señor Palacín debe ser uno de los primeros en irse a casa para poder darle realmente un panorama de inversión saludable a quien pueda creer y apostar por el país. Y aquí pues, lo que se está haciendo es, vamos a grabar más, vamos a pedirle que aporten más al fisco a los que más tienen, y puede esto sonar muy razonable para la comunidad en general, ¿no? Para el país en general. Pero si no alentamos a la inversión privada, va a ser lo mismo que nada. Ahora, David, sobre ese tema precisamente, sobre las facultades y esas medidas que va a presentar el ministro de Economía al Congreso de la República, tampoco se ha hecho mucho en los últimos años para poder ampliar la base tributaria, ¿no es cierto? Hay un trabajo con la informalidad que está claramente pendiente, nos saltó en la cara en pandemia, pero es cierto también que la mejor medida para ir reduciendo gradualmente la informalidad, que es un problema estructural y que no lo vamos a resolver de un día para otro, es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico en este país se alienta a través de la inversión privada, y la inversión privada a través de reglas de juego claras. Y en este caso, quien mina ese escenario de manera directa es el presidente. Entonces,
de nada sirve subir impuestos si el próximo año desalentamos la inversión privada, cae el crecimiento, podríamos crecer 5, vamos a crecer 2 o menos. ¿Por quién? Por responsabilidad directa del señor presidente de la República cuando hace estos discursos. Entonces, de pronto tienes más impuestos para los que más tienen y para los formales, que son los que siempre pagan. Pero en paralelo no hay la inversión privada suficiente y por tanto recaudas menos. En el neto podría ser lo mismo. Y eso es lo preocupante. Y precisamente también lo preocupante, David, porque lo veíamos en la nota previa a esta entrevista, de personas que les preguntábamos en las calles, ¿no? Y decía, ahora somos más pobres, ¿no? Ahora mi hijo me mantenía y ahora mi hijo ya no tiene chamba, se quedó sin trabajo, entonces ahora toda la familia estamos en problemas. Entonces la gente empieza a verse afectada en el día a día. Y yo lo que creo es que también hay un exceso de expectativas, ¿no? Porque claro, finalmente lo que has dicho es que vas a solucionar los problemas y la gente en su razonamiento completamente lógico dice, sí, este señor viene a cambiar las cosas, a quitar estos abusos que está denunciando. Bueno, eso no ocurre, pues por el contrario, se llena el aparato estatal de gente incapaz, de gente cuestionada y además poco eficiente, porque finalmente esta gente no tiene la menor idea de cómo manejar el aparato estatal. La gestión pública y las políticas públicas claras son las que van sacando adelante poco a poco de problemas, por ejemplo, estructurales como la informalidad. Pero si solo tienes ciertos ministerios que pueden estar haciendo un trabajo técnico y responsable, bueno, efectivamente en conjunto no vas a lograr los resultados que tú estás esperando. Ahora, ¿qué va a hacer, qué debería de hacer el Congreso con estas facultades que va a pedir el ministro de Economía? Yo creo que ser selectivos, ¿no? Hay algunas que pueden tener mucho sentido. Por ejemplo, se habla de unificar los regímenes tributarios. Hay empresas que son pequeñas y que se les da unas condiciones que les impiden crecer. ¿Por qué? Porque están cómodas ahí. Mejor me quedo aquí y no crezco porque me conviene en estas condiciones quedarme, ¿no? Entonces, lo que dices es, ya no tengamos regímenes diferenciados, sino uno solo y gradual. Tú vas avanzando en ese régimen tributario. Por ejemplo, deberíamos perfectamente aprobarlo. Pero todos aquellos que lo que están haciendo es ponerle más impuestos, más carga tributaria a las empresas formales, a ciertos sectores específicos como la minería y a las personas naturales, deberían evaluarse uno a uno. Entonces, las facultades, el Congreso puede decir, esta te la apruebo, esta no. ¿Qué otra medida, por ejemplo, debería aprobar el Congreso? ¿Perdón? ¿Qué otra medida debería de aprobar el Congreso de este paquete tributario? De las anunciadas ayer, mira, habría que analizar con cierto cuidado la del sector minero. ¿Por qué? Porque efectivamente Luis Miguel Castilla, que fue quien creó el esquema actual de tributación minera, dice que había un pequeño margen para ciertas circunstancias. Si se está analizando correctamente, cosa que el señor Franque no ha dado en detalle ayer, podría ser una de las medidas que pase. Pero hay que mirar una a una y con ese nivel de detalle. Ayer lo que ha hecho Franque es una exposición amplia que te da esta percepción y además con comentarios ciertamente sesgados, de que se está viendo pues al rico como el malo de la película, a la empresa como la explotadora, y hay todo este discurso detrás que no permite leer y concentrarse en lo importante. Entonces hay que ver a detalle cada una de estas medidas y definir cuáles pasan y cuáles no, y cuáles deben seguir su proceso regular, entrar en un debate en el Congreso, que se analice a detalle y que efectivamente, finalmente, si se cree que valen la pena desarrollarse, ejecutarse, que se haga, ¿no? Fecha clave el próximo 4 de noviembre, además, cuando la ministra Vázquez vaya finalmente por la confianza. Se va a retomar esa sesión el próximo jueves 4 de noviembre. Gracias, David Reyes, por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias por todos tus alcances. Buenas noches.